Vale, listo. Bueno, pues como os contaba, os vamos a presentar este proyecto que nosotras como nombre lo hemos puesto No salimos del tiesto, así ha sido el fanzine que ha salido como resultado también de este proyecto y le llamaremos así también al estudio. ¿Por qué no salimos del tiesto? Bueno, fueron reflexiones que tuvimos con las mujeres cuando hicimos el proyecto y para ellas salirse del tiesto, bueno, pues ya sabéis más o menos también lo que representa un tiesto, ¿no? En Andalucía, aunque también hemos trabajado con Extremadura, pero es salirse de lo establecido, ¿no? De lo establecido de ser mujer, ¿vale? Nos pareció bonito y dijimos, pues, ¿por qué no llamarlo así, de esta manera? A ver, porque estoy intentando pasar ahora. Bueno, aquí os pongo un poco una introducción del proyecto. Os pongo el nombre tal cual como se presentó en la subvención para el Ministerio de Igualdad. Este proyecto lo hemos destinado sobre todo a un trabajo de campo en mujeres rurales de Andalucía y de Extremadura, concretamente de dos zonas, ¿vale? De Estepa, o sea, digamos que es como un estudio de caso, de Estepa y de la zona de Badajoz, que sería de Llerena y de Villagarcía de la Torre, ¿vale? Hemos trabajado durante un año con diferentes mujeres de diferentes edades, sí que mayormente han participado, es verdad que cambia en función de los lugares. En Estepa han participado de 50 a 80 y en Villa García y Llerena sí que han participado mujeres más jóvenes, como desde 30 a 70, más o menos, ¿vale? Lo que queríamos con este proyecto era pues eso, comprender y conocer las distintas formas de violencia de género que se dan en los entornos rurales desde nuestra mirada, que es una mirada feminista, y desde ahí, pues generar propuestas a partir de todos esos conocimientos y esas necesidades que las mujeres tenían para ayudar a contribuir y a erradicar de alguna forma esas violencias basadas en el género. Nuestra metodología, a ver, perdón, porque estoy teniendo problemas con las diapositivas, que van un poco lento. Ahora, la metodología que nosotros usamos dentro del equipo de investigación es una metodología basada en la investigación acción participativa, que esto consiste en que nosotras siempre pretendemos o queremos que las mujeres, digamos, estén en el centro de nuestras investigaciones. Y para ello solemos hacer diferentes espacios y recoger todas esas voces para luego, y experiencias para luego exponérselas al resto de la comunidad, ¿no? Que está en torno a ella. También, bueno, pues es cualitativa, ya que solemos hacer muchos círculos de experiencias con ella. Por supuesto, feminista, etnográfica. Lo centramos, como decimos, en los saberes que ya tienen las mujeres dentro de su cotidianidad y queremos poner en valor sus voces, saberes, experiencias y no revictimizarlas, ¿no? Como herramienta utilizamos los círculos de experiencia, que nos encantan porque son alrededor de una mesa y una merienda, aunque luego obviamente metamos diferentes actividades, pero para nosotras es un espacio de apertura donde, bueno, a través de una charla y a través de la merienda, pues se generan espacios, ¿no? de tranquilidad y de seguridad para ella. Después, una vez que se realizan esos círculos de experiencia y ya recogemos un poco toda esa información que las mujeres nos van regalando, pues hacemos un círculo de consenso para validar y complementar todas esas ideas y propuestas que las mujeres
nos transmiten durante esta jornada. También realizamos entrevistas a diferentes agentes, profesionales de todo tipo, en este caso, bueno, pues muchas agentes de igualdad o de los centros municipales de información a la mujer, psicólogas, jurídicas. También hacemos a profesoras expertas en violencia de género que trabajan en contextos rurales. Y bueno, una vez recogida toda esta información, llevamos a cabo diferentes mesas nosotros le llamamos intercambio de saberes, que se realiza a nivel local, autonómico y estatal. Durante todo este proceso, también con las mujeres, quiero señalar que aparte de la merienda, como he dicho, también nosotras usamos diferentes técnicas artísticas y bueno, todo esto se ha recogido, todos los collages y todas las formas creativas que las mujeres han realizado durante este periodo, pues se ha recogido en un fanzine que ahora mismo no puedo compartirlo porque no tengo acceso, no sé si mis compañeras podrían poner el enlace. Está publicado en la página web de Mujer en Zona de Conflicto, en la parte de investigación, y ahí lo podéis encontrar. Ahí digamos que hemos recogido todo el trabajo que hemos hecho con ella y esto se ha expuesto en diferentes exposiciones en los diferentes pueblos. Aparte de los collages también, que también se han expuesto, pues el fanzine también se ha llevado y se ha expuesto junto a todo lo demás. Y bueno, digamos que ahora estamos en la fase de devolución, por eso este webinario, donde nos gusta y queremos transmitiros al final todo el proceso creado por ella y compartirlo de alguna forma. Ahora os dejo con mi compañera Carmen, que va a seguir con la parte del estado de la cuestión. Gracias. Hola, perdón. Hola, buenos días. Bueno, esta investigación, como ha dicho Marina, ha sido participante. Y bueno, es verdad que este es un proyecto que hemos hecho de un año, pero llevamos varios años trabajando en el tema del entorno rural, lo cual esta contextualización se basa tanto en análisis bibliográfico como en nuestros propios estudios, ¿vale? Porque estuvimos trabajando el año pasado con Astrid Ajenjo, que es una profesora de universidad experta en economía feminista, y hicimos un trabajo de investigación sobre la violencia económica hacia las mujeres por cuestiones de género, lo cual esto nos ha permitido como plantear esta nueva investigación que tiene más que ver con distintas formas de violencia y sobre todo con poner el foco en cómo, cómo transformar la realidad. Lo primero que queríamos decir con respecto al entorno rurales es el hecho de que muchas veces se tiene una idea equivocada de lo que son mujeres en el entorno rural o lo que son mujeres rurales. Y esto es algo que hemos querido poner en el centro con mis compañeras, porque tanto Marina como yo somos de entorno rural de Andalucía, tanto de Marina es de Almería y yo soy de un pueblo de Sevilla, de la campiña de la Sierra Sur. Con lo cual, no solamente también la acción participante va de hacer este tipo de cosas que ha hecho Marina, sino de poner en el centro también los conocimientos y las experiencias propias, aparte de los estudios que cada una pueda tener. Entonces, eso, pues queríamos decir que hay unos estereotipos muy concretos con respecto a las mujeres rurales que en muchos casos no se corresponden con nuestra preconcepción de lo que son estas mujeres, sino que sí que a lo mejor ocurren ciertas cosas que pensamos, pero que tienen que ver con las circunstancias vitales que tienen en los entornos donde viven y no tanto de que ellas mismas sean así, como por ejemplo se puede decir que las mujeres rurales son más sumisas, que las mujeres rurales tienen los estereotipos de género muchísimo más marcados, etc. Y eso lo que nosotras
hemos analizado a través tanto de la bibliografía, de nuestra experiencia y de nuestras investigaciones, es que eso responde más a unos estereotipos de género y de cuestiones misóginas que a la realidad. Por eso, nosotras en este estado de la cuestión vamos a hablar de qué condiciones hacen que las mujeres tengan que seguir manteniendo quizá el tipo de violencia que están viviendo, porque muchas veces también solamente se habla de la violencia de género en la pareja o expareja, pero nosotros ampliamos esta percepción de lo que es la violencia de género en la pareja o expareja a otros ámbitos de la realidad, puesto que la pareja o expareja es un solo ámbito en el que se da, porque hay otras mujeres rurales que no, de hecho, no tienen relaciones de pareja con hombres porque son bisexuales o lesbianas. Entonces, sí que hay una parte en la que se habla de todo esto, porque es una parte muy importante, porque es sintomática, pero hay otras partes que no tienen tanto que ver con la pareja, sino con el entorno, la violencia institucional o la violencia laboral. Dentro de este marco podemos ver que hay una cosa que es muy importante, que es el aislamiento. El aislamiento geográfico y la dispersión por lo poblacional, que eso tiene que ver, depende del entorno rural en el que nos encontremos. El aislamiento geográfico no está solo relacionado con cuánta cercanía hay a un recurso, sino qué recursos públicos hay para acceder a ello, ¿no? Eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Y la dispersión poblacional, pues depende del territorio donde estemos. Por ejemplo, la dispersión geográfica en Extremadura es muchísimo mayor que la dispersión geográfica en Andalucía, y Andalucía es muy extensa y no todos los territorios son lo mismo, con lo cual este tipo de el aislamiento es algo que fluctúa, pero sí que es verdad que es una constante en el tema de los entornos rurales. Luego, el control y la falta el control y la falta de anonimato, el control tiene que ver con cuestiones que son expectativas de género, y esto no solo se da en los entornos rurales, en los entornos urbanos también se dan, solo que muchas veces el control social opera de una forma distinta a como opera en el entorno rural, porque en el entorno rural, claro, hay falta de anonimato, pero en el entorno urbano, pues también se da, por ejemplo, en los puestos de trabajo, en la familia y en diferentes situaciones. Lo que sí es verdad que en los pueblos hay un arma de doble filo, que es la comunidad, porque ahí se mantiene una dinámica de comunidad que no se dan en los entornos urbanos, por desgracia, debido a que se están perdiendo los barrios, porque antes quizá en los barrios sí que se daban ciertas dinámicas de comunidad que ahora se están perdiendo por esta dilución de los barrios, por el hecho de la turistificación y otros tipos de dinámicas neoliberales, pero en los pueblos pues todavía eso se mantiene. ¿Qué pasa? Que al tener ese tipo de dinámica que como que sería una familia mucho más extensiva, pues si se da mayor comunidad, pues también se da mayores dinámicas de control social, aunque también hemos visto que a veces los propios pueblos tienen perspectivas de pensamientos diferentes, que nos hace también romper con esos estereotipos. Pero sí que es verdad que la tónica es una falta de anonimato que conlleva a ciertas cosas, como luego veremos. Pues luego otra cosa son los recursos, que evidentemente, pues si ya tenemos pocos recursos en los entornos sociales, en todos los entornos urbanos, debido a las privatizaciones de los medios de producción y a los medios sociales del bienestar, pues en los pueblos pues es menor porque llegan menos recursos. Y esto lo decía una profesora perdón, a la que entrevistamos, que se llama Silvia Soriano, que decía que no es tanto poner recursos, sino acercar los recursos a las necesidades de las personas. Esto también luego veremos qué propuestas nos dan las mujeres y las personas con las que hemos trabajado para que esto se rompa. Porque si no tienes medio de transporte y el recurso está a media hora de tu territorio y no hay transporte público,
pues por mucho que esté a media hora de tu casa, pues no puedes acceder. Y eso lo que hace es que haya una escasez de servicios públicos que impiden el acceso a derechos básicos. Y la presión, pues eso, pues ahí está el arma de doble filo, donde hay una mayor presión social y una estigmatización muchas veces que tiene que ver por cuestiones de género y otras veces que tiene que ver por cuestiones de diferentes índoles. Pasa Marina, por fin. Pensaba que podía pasar yo. Entonces, como hemos dicho, en Andalucía y en Extremadura predominan los municipios pequeños con economía agrícola. Y eso incrementa la vulnerabilidad económica porque, por una parte, en este sistema neoliberal las materias primas pues, son pagadas a menor precio. Cada vez las dinámicas de control de los cuerpos, por eso decía que el control del cuerpo no solamente tiene que ver con cuestiones de género, el control del cuerpo está más relacionado con políticas neoliberales de explotación porque no es lo mismo una explotación extensiva que una explotación ¿cómo diríamos?, más tradicional, donde ahí se generan otras dinámicas con la tierra, con la naturaleza y con el ser humano, a lugares extensivos donde se dan pues dinámicas muchísimo más necropolíticas como puede ser lo diré, la industria de la fresa, por ejemplo, que también es algo que hemos investigado y que es un entorno rural donde se da una lógica también que tiene que ver con el racismo instaurado. Luego también la violencia se expresa, como en todo sitio, de manera multidimensional. Lo que sí hemos visto es que la violencia económica es un elemento muy marcado porque en sitios donde no hay mucho acceso laboral, pues las mujeres acceden menos laboralmente debido concretamente a que, claro, en todos los sitios se da esta dicotomía hombre-mujer, donde las mujeres socialmente, históricamente, están abnegadas a los cuidados. Pues si hay poco trabajo y hay que cuidar, pues las mujeres se van a quedar cuidando. Y sobre todo si no tienes otra persona que te pueda cuidar a las criaturas, pues claro, por al final la que se queda es la mujer. En otros casos, pues sí que se puede acceder a que alguien te cuide o le exiges, o quizá las personas dependientes, que es el tema de las mujeres migrantes y el tema de los cuidados, que se ha visto mucho en diferentes territorios donde pues las mujeres migrantes, pues ya por el hecho de ser migrantes, tienen otros tipos de desigualdades como menos oportunidades y mayor exposición a abusos. Una de las razones es porque trabajan directamente en casas y eso es un poco complicado. Nosotros con el tema de la investigación hemos hecho, como ha dicho Marina, collage con mujeres, que es una forma artística de llevar a cabo la investigación. Y a través de estos collages y luego del análisis colectivo de ellos, hemos llegado a diferentes experiencias y situaciones que han vivido las mujeres. Nosotras le preguntamos que si nos podían contar su vida a través de imágenes y bueno, estas imágenes reflejan qué es lo que ellas han vivido. Por un lado, una pregunta, Marina. ¿Estos collages son los collages de la vida o de las propuestas? De la vida, ¿no? Es que no los veo bien, es que no los veo bien en mi ordenador, lo siento. O Hola, sea, buenas. Mira, lo siento esto que lo digo, dame un segundo. es que Esto, están un poco diluidos en mi pantalla, lo siento, tengo un poco de... vale, no, estos no son de las propuestas, son de la vida de las mujeres, ¿vale? Vale, sí, eso creía yo, pero digo, es que como veo tan poco, se me ve tan mal. Y me lo sé tan de memoria, pero no los veía. Vale, pues eso, que los collages, en la primera parte de los collages, lo que nos fueron a decir fue cuál es su experiencia de vida. Ay, gracias, Marina. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Así? Sí, pero tienes que subirlo un poco, si no, no veo las frases de las mujeres. Vale, un segundo. O sea, si no está bien, déjalo como estaba
Vale, así. Una de las cosas que se repite en estos collages es que las mujeres, bueno, que son la experiencia de las mujeres, es que todas las mujeres, casi todas las mujeres, incluso mujeres más jóvenes, salieron de estudiar muy pronto. Es verdad que las mujeres más mayores pues dejaron de estudiar pues con 10 años, ¿no? Por ejemplo, aquí dice una, mi padre me sacó del colegio para ir a trabajar. Entonces, pues eso es algo que es trabajo infantil, que antes se daba muchísimo y en los entornos rurales, pues si tienes que ayudar a tu familia a trabajar, pues tienes que ayudar a tu familia a trabajar. Luego también, por otro lado, una cosa que detectaban y que quizás no se daba tanto era que la responsabilidad tiene que ser compartida y nos decían que la familia y los hijos necesitan también el cuidado de sus padres como una necesidad de que eso quizás no se estaba dando, aunque ella repetía muchísimo que eso estaba cambiando. Claro, ellas de lo que han vivido a lo que ahora hay, pues hay un cambio. Solo que sí es verdad que decían que había muchísimas cargas mentales que aunque sea, pues eso lo sabemos todas, ¿no? No es algo que solo se dé en lo rural, que si los hombres de una pareja tienen que trabajar o sea, tienen que hacer la comida, pues ellas tienen que decidir qué se come. Luego, otra cosa que se marca mucho es el sacrificio, en el sentido de que, claro, salieron de trabajar muy pronto y, pues evidentemente, han sido mujeres que se han sacrificado primero por el trabajo, por tener alimento y después no después y solo, además del trabajo, por la familia, porque estas mujeres, al ser mujeres de clases populares, que son las que han venido a los trabajos, lo diré, a los talleres, pues son de clases populares, con lo cual han tenido que trabajar fuera y dentro de casa. Otra cosa importante que nos decían es que era que las mujeres tenemos que tener relaciones sexuales sin querer, algo que tampoco se da, que tampoco es concreto de los entornos rurales. Quizá las formas que han tenido en otra época de hablarlo, pues sí que es más sintomático de entornos rurales. Por otro lado, bueno, había una frase antes, no hace falta que lo ponga Marina, pero había una frase antes que decía, muchas tenemos que aguantar por la dependencia económica. Si no hay recursos y no hay trabajo, pues a veces te quieres separar, pero no puedes separarte porque dependen económicamente y también como comprobamos en la investigación, muchas aguantan. Por eso decíamos que ampliábamos la mirada al tema de la violencia. También muchas han hablado de la dependencia económica al trabajo, que hay muchísimas clases de explotación laboral que tienen que aguantar por el hecho de que no tienen de la dependencia económica al sistema neoliberal capitalista. Otra cosa que veíamos era que el comadreo se está perdiendo en el sentido de que, claro, de que por eso decíamos de no romantizar los pueblos. En los pueblos está pasando como en todos sitios. Hay dinámicas neoliberales, también se usa el teléfono, o sea, todo lo que pasa en la ciudad pasa. Entonces, pues, al haber mayores dinámicas neoliberales, mayores dinámicas de explotación de la tierra neoliberales, pues el comadreo se pierde. Y decían que se estaba perdiendo la vecindad también. Bueno, pues que las mujeres siguen siendo las responsables de los cuidados. Es muy importante en este sentido, en el tema de las violencias de género en los entornos rurales, darnos cuenta. Y además que para mí creo que el entorno rural nos da un reflejo de lo que somos y no queremos ver, que es que si las mujeres se paran, se para el mundo y esto es real porque si las mujeres dejan de hacer los cuidados, porque son todo el rato mujeres las que hacen los cuidados y se ve muy claro en los entornos rurales cómo esto ocurre y además son las mujeres que llevan a cabo los trabajos de cuidado dentro y fuera de casa, más los trabajos de cuidado hacia la producción de la tierra en muchos casos, quizá en Extremadura no de la misma forma, porque en Extremadura las dinámicas de explotación de la tierra son distintas, pero sí que es verdad que son responsables de los cuidados sobre todo.
Y además que también decían, bueno, pero es que, y además también reconocíamos como que si las mujeres se ponían en el mercado laboral, las que seguían cuidando eran mujeres. Y los trabajos de cuidado, como sabemos, pues son elementos de trabajo que están bastante mal pagados y mal valorados socialmente, a pesar de ser una de las razones por las que sobrevivimos a día de hoy, porque somos bastante interdependientes unos de otros. Em, Aquí también como en esta frase vemos como lo que estaba hablando del trabajo se deja claro. Muchas veces te tienes que callar en el trabajo por miedo a que te echen. Las dinámicas de control y de poder son tan fuertes que las políticas necropolíticas, como se llaman, hacen que no se pueda decir nada a pesar de que ellas son conscientes, porque muchas veces se considera que la gente aguanta en los trabajos porque no son conscientes de sus sistemas de opresión que las atraviesan, pero no es eso, es que no tienen otras posibilidades. Entonces buscan la supervivencia sobre todo de su familia, de sus comunidades, antes de ellas mismas. Incluso se tienen que callar y agachar la cabeza y es lo que hay. Luego por otras cosas, o luego otras cosas que decían, ahora parece que las cosas han cambiado, pero hay muchos hombres que controlan a sus parejas. Y otra cosa muy importante que esto me relaciona con, porque esto ya lo había dicho, es que ellas son conscientes de que de los derechos que tienen, tanto a nivel laboral como a nivel de pareja. Otra cosa es que tengan la posibilidad y los recursos de salir de ese tipo de relaciones, lo cual lo que nosotras hemos detectado que no es que haya no es que haya que empoderar a las mujeres, sino que ahora, como veremos en las propuestas, lo que hay que hacer es que se tienen que dar dinámicas sociales y colectivas para que esas mujeres puedan hacer uso de su propio poder y salir de las circunstancias que le están atravesando y le están generando diferentes formas de violencia. Puedes pasar. Vale, pues aquí vamos a hacer un poco un resumen de lo que he dicho, rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo de hablar y de hacer el debate. Pero en los resultados y en estos procesos participativos, donde no solamente participaron mujeres, como ha dicho Marina, también participaron otros agentes y personas implicadas en esto de detectar de detectar las violencias y de generar políticas de igualdad, pues que vimos unas necesidades profundas y persistentes en las mujeres rurales que ellas mismas saben, y otra cosa es que no puedan tener acceso a ellas por el entorno que tienen por estas barreras estructurales que dificultan la igualdad, la autonomía y la protección, y que existen unas propuestas colectivas para la transformación del territorio y de las relaciones de género que parten de ellas mismas. No como que nosotras siempre, como decía Marina, ponemos en el centro la voz de las mujeres y también de las personas que están directamente relacionadas con esto, porque en este caso uno de los hallazgos que creo que nos podrían servir a todas las personas que hacemos investigación es que las mujeres sí tienen conocimiento y conocimiento válido que nos permite saber qué es lo que quieren. Solo que nosotros tenemos que poner al servicio otros conocimientos que quizás ellas no tienen y ahí poner en diálogo, porque ellas perfectamente saben lo que tiene que cambiar. Otra cosa es que tengan las posibilidades para llevarlas a cabo. Entonces, las necesidades que hemos visto son, pues, zonas de servicios donde acudir, pues, genera estigma. Pues, claro, como todas, en un mundo donde la víctima es vista como víctima y revictimizada y encima tú tienes la culpa, tú te lo has buscado, pues no quieren ir a los servicios de atención a la mujer y atención a la víctima porque tienen miedo a ser castigadas. Pero esto no es algo que pase solamente en los pueblos, pasa en las ciudades, solo que en las ciudades, pues si te vas a otro barrio, pues allí no te conocen. Si ella tuviera un pueblo a 5 minutos, quizás de acceso en coche, pues quizás tampoco tendrían ese miedo. O tendrían el miedo, pero de diferentes formas. Lo que pasa es que allí es el que hay, punto. Entonces, claro, si vivimos en una sociedad cada vez más misógina que niega la violencia de género y que eso está en aumento, pues acudir a los servicios de, de protección, pues evidentemente genera miedo porque tienen miedo a que te estigmaticen, pero que esto es algo que ocurre en todos sitios, solo que ahí hay solo un lugar y eso genera pues ese tipo de dinámica.
Luego hay pocos recursos disponibles. Es verdad que esto varía de un territorio a otro, porque, por ejemplo, en la Diputación de Sevilla, en cada pueblo hay un punto de información a la mujer, pero en otros territorios pues hay un centro de información a la mujer que cubre diferentes localidades o, por ejemplo, en Extremadura, una oficina de igualdad a la mujer. Es verdad que también es verdad que se están ampliando los recursos para que haya mayor accesibilidad, pero como veremos, lo que hemos visto, como veremos ahora, una de las necesidades es transporte, porque esto determina mucho la realidad de las mujeres. Falta de independencia económica, como ya he comentado, ya decían ella, todo se arregla con un buen sueldo, y miedo a denunciar las agresiones y la violencia, por lo que ya he comentado, entre otras cosas. Sobrecarga de las tareas de cuidado y organización familiar es algo que también he comentado porque en un sitio donde hay solamente un puesto de trabajo, muchas veces el puesto de trabajo lo lleva a cabo el varón y son las mujeres las que se organizan los temas de cuidado, ya sea entre ellas, ya sea a través de contratar a una mujer, que en muchos casos es una mujer pues que trabaja en el entorno de cuidados, que está muy poco valorado y está muy expuesta. De hecho, en una de las investigaciones nos contaba una alcaldesa que había mujeres que habían dejado el trabajo de cuidado porque le pagaban muchísimo menos y decidieron ejercer la prostitución, lo cual deja muy claro cómo las políticas de cuidado no son una garantía para ninguna mujer y lo que tendríamos que hacer es buscar medidas laborales que aseguren realmente los derechos de las mujeres y que no estén relacionados con los cuidados o valorar los cuidados para que cobren más de lo que cobran ahora mismo y que no estén expuestas de nuevo a eso, a la sobrecarga laboral, a de la dependencia económica. Luego, falta de corresponsabilidad familiar. Esto ocurre en todos los sitios donde existe un patriarcado. Lo que sí es verdad es que en los entornos rurales hay unas relaciones de cuidado entre mujeres y una red de cuidado que es mucho más potente. Pues falta de espacio de tiempo personal para el autocuidado, pues llamando autocuidado no solamente lo que ahora es neoliberal de maquillarse, etc., pues falta de todo, cultura, de todo. Necesidad de reducir la carga mental constante relacionada con todas estas presiones que tiene. El que dirán como mecanismo de control, eso ya lo hemos explicado a través de los collages. Prejuicios que limitan la libertad de movimiento. No puedo salir sola porque la vecina pensará que estamos peleados. Esto, pues claro, pues esto ocurre así, ¿no? Las habladurías y el que dirán está ahí. Soledad emocional, pese a estar acompañada, esto era algo que las mujeres tenían como muchísimo miedo y de hecho muchísimo miedo a que ocurriera y de hecho gracias a los talleres que vamos a seguir haciendo investigación en este tema y contando y trabajando con las mismas mujeres, pues ellas nos dijeron que gracias a la investigación se habían dado cuenta de que era muy importante tener redes de cuidado y redes feministas para generar la transformación social. Luego, autocastigo moral y falta de autoestima, pues falta de decir que no, esto es algo que nos atraviesa a todas las mujeres, el hecho de poner límites. Retroceso en las masculinidades jóvenes, chicos pidiendo novias tradicionales en redes sociales, esto es algo que no solamente pasa en los entornos rurales, sino que ellas son conscientes que es un problema que ahora mismo está ocurriendo y nos hace ver cómo son conscientes de la realidad y las preocupaciones que tienen respecto a no queremos que las cosas vuelvan a lo que era antes. Y falta de responsabilidad afectiva masculina, falta de toma de decisiones, de toma en serio de la autoridad femenina de las mujeres en el trabajo y en la familia, porque muchas veces no se sienten escuchadas ni en su trabajo ni en la familia. Y con esto más o menos hemos hecho ya pasaremos la investigación al completo, pero ya hemos hecho así como el recorrido de lo que hemos detectado. Os podemos pasar también las investigaciones que hemos hecho previas sobre el tema que además he citado, que tienen que ver con el tema
ahí lo diré, con el tema de lo rural y ahora mi compañera Marina os va a transmitir las propuestas que se han detectado y que se han hecho gracias a la investigación que hemos llevado a cabo. Muchas gracias por escucharme. Creo que me excedí un poquito del tiempo, pero es que son tantas, me vienen tantas cosas de las mujeres que me cuesta un poco No, reducir. está súper bien. Bueno, pues ahora, como dice Carmen, os voy a hablar de las propuestas. En este caso no están todas, ¿vale? Decidí el otro día que quería, por darle más espacio a ella, he puesto solo y únicamente las propuestas que las mujeres nos han comentado. En el estudio sí que se pondrán todas las propuestas que han salido en todos los intercambios que hemos comentado antes. Y ahí las podréis ver. Lo he dividido, bueno, se han dividido en diferentes categorías o en diferentes partes, ¿vale? En este caso, las de educación en igualdad, bueno, pues sería, ellas creían muy importante esa corresponsabilidad y coeducación y bueno, pues proponían talleres en centros escolares para familias, madres, padres, tutores, tipo AMPAs de los centros educativos. También consideramos muy importante que había que tener una asignatura de igualdad y, infantil primaria para hablar, incluir todos estos temas de género, identidades de género también, por supuesto, y trabajar también el tema de la corresponsabilidad con los pequeños. Aquí, por ejemplo, que esto es lo que comentaba Carmen antes, que dudaba de si eran unos con los otros. Todas estas propuestas las hicieron en diferentes colas y nosotras, una vez que nos exponían cada una, cada grupo, cada persona en los colas, pues íbamos anotando todas sus propuestas. Y esta es la de educación en igualdad. Tema de corresponsabilidad y conciliación laboral, pues campañas para visibilizar el trabajo doméstico, convenios con empresas para garantizar el derecho real al empleo de las mujeres que están embarazadas, porque aquí nos contaban, bueno, que algunas de ellas, una vez que han estado embarazadas, luego no han podido volver a la empresa a laborar, no la han vuelto a contratar. Entonces, bueno, esto es algo importante que ellas consideran que se debería de hacer. Bueno, el reparto equitativo, por supuesto, de las tareas del hogar desde la infancia, ¿no? Ellas creían que también, bueno, también desde sus propias vivencias que habían vivido en estos contextos donde, bueno, desde ellas de pequeñas se tenían que encargar de la casa y por ser mujeres y los hermanos no, pues aquí creían que es importante que desde pequeños también a los chicos pues se les inculque este cuidado, ¿no? Este cuidado también al hogar y que las tareas pues sean de ambos. Y aquí, bueno, pues también el collage, que me hace mucha gracia, por ejemplo, la foto del hombre limpiando su cara, no sé por qué, pero sí. Luego, en relación a la información y acceso de recursos, pues ellas nos pedían, por ejemplo, que hubiese más charlas en los pueblos, donde esto ya es un poco más a nivel local, claro, que necesitaban, bueno, pues conocer más sobre temas legales, temas psicológicos, laborales y sociales. Ellas demandaban eso porque muchas de ellas, bueno, pues se sentían como que no estaban tan informadas de lo de los recursos, ¿no? De los recursos que había realmente en el pueblo. También nos decían el tema de las guías, que hubiese guías prácticas sobre derechos, ayuda y recursos para las mujeres y bueno, un poco más con el tema de la información, que de alguna manera todos esos recursos que hay disponibles en el contexto, ¿no? Alrededor del pueblo o en el mismo pueblo, pues se distribuyan en centros de salud, educativos, comercios, también nos decían, como que al final en las zonas donde ellas suelen ir más, ¿no? Perdón, que estoy con la garganta. En relación a las redes, ¿no? Y a las asociaciones, ellas nos decían, bueno, pues que, bueno, ellas mismas querían crear una asociación porque, por ejemplo, en Estepa ahora mismo no hay ninguna y entonces, bueno, pues fomentar esa creación de nuevas asociaciones de mujeres
siempre y cuando haya apoyo económico, formativo y logístico por parte de los ayuntamientos, claro. Y bueno, también nos señalaban que les gustaría que hubiese encuentros y espacios seguros, ¿no? Donde sean intergeneracionales para compartir y para construir en comunidad. Aquí está el colar. En cuanto a la visibilidad y celebración de la diversidad, aquí también nos hablan de invitar a mujeres migrantes, mayores, jóvenes, LGTBIQ+, y no binarias a espacios de decisión y representación, lo consideran bastante importante, que también se celebren campañas con distintos tipos de familia, ¿no? Y cuerpos fuera de esos estereotipos que tenemos a nivel social, de género. Y bueno, también incluirla, toda esta diversidad, en fiestas, actos oficiales, formaciones, actividades, o sea, que se note más esta presencia que ellas consideran que no es así. Por otro lado, la participación y liderazgo, que ellas consideran que, aunque hay mujeres, debe de haber muchas más mujeres en la toma de decisiones, ¿no? A nivel municipio, por ejemplo. Y nos hablan, bueno, de diferentes ejemplos, que ya sea el consejo escolar, la AMPA, asociaciones vecinales. En general, bueno, pues mayor participación a nivel de políticas locales, ¿no? Digamos. Y también le parece importante que las mujeres estén formadas, obviamente, para ya, para estar incorporadas en esos espacios, pues que estén formadas en liderazgo, gestión de proyectos y comunicación. En cuanto a la cultura, sexualidad y cambio de narrativa, nos expresan, bueno, pues que esto nos lo expresaban muchísimo, que tenemos, lo tenemos ahí pendiente de realizar, que necesitaban talleres sobre sexualidad positiva, autonomía del cuerpo y consentimiento. Eh, Luego nos hablan también de campañas locales que cuestionen los estereotipos de esa mujer ideal, ¿no? Que se representa en muchas campañas y romper con eso, pues por supuesto. Y luego les gustaba mucho el tema de los espacios creativos, que con ella hemos trabajado bastante este tema y lo veían bastante importante a la hora de utilizar su creatividad y su expresión, ¿no? Como forma y herramienta de agencia política. Y por aquí ya estaría. Como digo, estas son las propuestas que ellas no han transmitido. Hay muchas más dentro de las que nos comentaron. Todo esto se pondrá en este estudio que pronto estará subido a la web y que os recibiréis, por supuesto, en vuestros correos electrónicos también para que los tengáis. Sí que ya digamos que hemos concluido este espacio, este webinario. Como dije al principio, vamos a parar la grabación porque ahora vamos a dejar un ratito para que nos digáis qué os parece, qué nos parece, que debatáis, si queréis con nosotras. Eh, si me dais unos minutos, voy a parar la grabación.